Bueno, los temas vinculados con el desempeño de los funcionarios públicos en su actividad pública, pero también en su vida privada. Es el caso, por ejemplo, de lo que ocurrió con el diputado Wilson Ezquerra, que al volante de su vehículo atropella a una mujer, que lo encuentran alcoholizado. Bueno, él mismo ha pedido ahora que se vote el desafuero, algo que pidió la justicia. Va a ser desaforado y pidió al Parlamento que efectivamente se vote para que él comparezca sin fueros. Un tema muy importante, desde múltiples puntos de vista. Nosotros tenemos una política de partidos. En el mundo hoy los partidos están cuestionados. Uno de los cuestionamientos mayores precisamente refiere a la falta de ética, a la ausencia de ética, que luego termina en actos de corrupción muy severos. Un país como el Uruguay, con la escala del Uruguay, con la historia del Uruguay, tiene que tener la vara muy alta para juzgar la ética de sus dirigentes políticos. Y allí los partidos, que no son los juzgados, que no definen los fallos judiciales, para eso está la justicia, tienen, sin embargo, que tener tribunales de comportamiento político, comisiones de ética, y tienen que dar señales muy fuertes a sus militantes, a sus dirigentes, en el sentido de que el ejercicio de una función pública requiere, bueno, un rol ético, ¿no? La defensa de una ética, sobre todo en el manejo de fondos públicos, que sea muy clara, muy precisa. El caso del intendente Agustín Bascú es un caso por demás dudoso, Y aquí hay distintos planos. Un plano es el judicial, que ya está actuando, pero otro plano es el plano político-partidario, en donde lo que se maneja, repito, es la actitud ética. Yo veía al abogado de Bascú establecer y tratar de fundar su defensa en que no se había configurado delito. Pero también reconocer que había ciertos temas de ética que eran discutibles. Bien, a mí me parece muy bien que el abogado defienda a su defendido en el plano de la justicia, pero bueno, ha hecho un reconocimiento que si luego el intendente Bascú lo asume, no le queda otra que dar un paso al costado. Incluso sus declaraciones de ayer al ingreso o después de comparecer ante la Comisión de Ética del Partido Nacional realmente son muy infelices cuando anticipa que más allá de ese fallo, él solamente va a renunciar si Besossi, su caudillo, su referente, se lo piden, si el sector se lo pide o si la justicia lo reclama. Y eso, bueno, eso nuevamente volvemos a estar en presencia de una actitud vacilante, contradictoria. Los cargos políticos refieren a una decisión que es político-partidaria. Y la Comisión de Ética, que no en ningún partido tiene un fallo vinculante, no mandata, sin embargo, da señalamientos que luego es muy difícil rehuir, muy difícil rehuir. Hay una judicialización de la política y todo muchas veces se espera que decida la justicia, cuando en realidad hay situaciones que previo a la justicia habría que haber pronunciamientos. Eso te pregunto si te parece que es así. ¿Cuándo hay judicialización de la política? Cuando la política no regula este tipo de casos. Por eso es tan importante que los partidos tengan códigos de ética, tengan tribunales de ética, tengan comisiones de ética que juzguen sin generar tribunales populares por fuera del marco judicial que terminan resolviendo la culpabilidad. No se trata de eso, se trata de que los partidos regulen su imagen, regulen la imagen de sus integrantes. Y cuando advierten un apartamiento de pautas de ética, lo señalen de manera muy expresa y, de alguna manera,
le transfieran la responsabilidad de asumir sus hechos a la persona que ha sido objeto de una evaluación. Otra cosa es la justicia. Otra cosa es la justicia. Ahora, si los partidos son blandos, si los partidos no definen, si los partidos entran en el rumbo equivocado de preservar a los compañeros a través de un mecanismo que no es precisamente un mecanismo idóneo para preservar a los compañeros, que es apañar sus faltas y tratar de desresponsabilizar a sus militantes, a sus dirigentes, bueno, ahí finalmente termina, y es muy malo, termina siendo la justicia, ese tribunal que tiene su área específica, pero que termina definiendo lo que la política, lo que en el espacio político no actúa. Repito, ni el Tribunal de Comportamiento Político del Frente Amplio falló sobre el recurso judicial que está en curso y que lo tiene a Sendic como imputado, sino que claramente dentro de la órbita de sus habilitaciones estableció convicciones respecto a un apartamiento de las reglas éticas en el manejo de fondos públicos. La Comisión del Partido Nacional tiene un reto muy similar. Tiene que evaluar si el intendente Bascú se apartó o no de los códigos de ética del Partido Nacional, que por otra parte son códigos de ética que los distintos pronunciamientos partidarios, las distintas declaraciones partidarias marcan énfasis distintos. Bueno, ¿y quién está observando y observando cada vez con mayor firmeza y cada vez con mayor exigencia? La ciudadanía. Ahora, también hay también analistas que señalan que o se cuestionan o se preguntan cuánto de veras les importa a los partidos y cuánto está condicionado por el aspecto electoral. Es decir, todos están esperando para, bueno, para sacar rédito y eso pone un poco en tela de juicio cuánto verdaderamente es el interés por sanearse, si no es en función de ese aspecto electoral. Y quizás es lógico que así sea. Eso es lógico que así sea, pero nosotros estamos viviendo lo que algunos autores internacionales llaman la conversión de la política en una campaña permanente. Y eso le hace mucho mal a la política. Por supuesto de que los políticos necesitan votos y que los votos tienen que estar referidos a múltiples variables, entre ellas la ética. Pero un dirigente político tiene que apostar a otras cosas. Los equilibrios institucionales, que entre otras cosas suponen fundamentos éticos sólidos para el ejercicio de la función pública, son muy importantes, son muy relevantes. Y en un sistema de partidos como el uruguayo, en donde lo que hace un partido termina de influir en el otro, sin duda, es muy malo sentirse ajeno a lo que ocurre en un partido. Gerardo, y lo último que ha aparecido por estas horas es la renuncia. Ya no estaban hablando de situaciones de irregularidad ni al respecto, sino como una situación que genera un impacto en el gobierno, y es que se conoce la renuncia de quien es el número 3 del Ministerio de Economía. Estamos hablando del economista Andrés Massoyer. Presentó renuncia a su cargo. Massoyer ha estado como parte del equipo económico desde el año 2005. Es a la vez funcionario del Banco Central, renuncia al equipo económico y vuelve a su función como funcionario del Banco Central. Ahí se menciona que lo que ha generado esta situación es que discrepa con cuestiones que son parte de la negociación con la empresa finlandesa UPM. Sale también el tema del proyecto de ley del Ejecutivo para solucionar la situación de los llamados cincuentones, que cuando se reformó la seguridad social y aparecieron las AFAPs, se ven perjudicados hoy a la hora de pensar en su jubilación. El Poder Ejecutivo manda un proyecto. Aquí estuvo anteayer la vicepresidenta de la República, dijo que un objetivo es sacar lo antes posible este proyecto. Bueno, aparece como una de las razones también de discrepancia de Massoyer. Aparece, lo estamos viendo en este momento en imágenes, a Andrés Massoyer. Y bueno, ¿cómo ves esta situación? Que la información de cualquier manera hay que ser cauteloso porque es recortada, él no se ha querido desplayar.
El ministro Astori habló con la diaria, tampoco se ha querido explayar del alejamiento de Andrés Massoyer. Bueno, cambiamos de tema. Sí, sin duda. Cambiamos de tema porque aquí no hay ninguna cuestión ética arriba de la mesa. Es simplemente una decisión política de alguien que ha sido muy importante en el equipo económico de los distintos gobiernos frente amplistas, una figura de perfiles muy específicos, su sobrenombre, el Gurka, lo dice todo, una figura que ha sido un hombre de la mayor confianza del ministro Astori, de la mayor confianza del ministro Lorenzo cuando lo fue, del ministro Vergara cuando lo fue, del ministro Álvaro García cuando fue ministro de Economía y Finanzas. Y Massoyer fue su subsecretario. Un hombre que tiene una fama de, digamos, de ser una figura dura, digamos, en el manejo de temas cruciales como ha sido el manejo de las dimensiones macroeconómicas. Yo te confieso que quiero ser cauteloso y quiero esperar más las razones profundas de la renuncia de Massoyer. Porque, por un lado, tenemos que trasciende, incluso él lo habría dicho, que estaría en desacuerdo con la negociación con UPM por la tercera pastera en el Uruguay. Bueno, pero por otro lado, otro trascendido señala que él había dicho que estaría también en desacuerdo con el proyecto de ley para los llamados cincuentones. Parecen dos señales contradictorias. Sabemos que las negociaciones con UPM, si bien prosperan, son negociaciones difíciles, complejas, en donde la empresa finlandesa ha venido reclamando una serie de concesiones muy severas para el país. El propio ministro de Economía lo ha dicho, que más allá del interés respecto a que se efectivice la inversión, hay que ver con mucha claridad los contenidos y las concesiones. Todo esto lleva a que la renuncia, los fundamentos de la renuncia no queden claros. Y tal vez, como suele ocurrir, no se esclarezcan. Tal vez refieran a otro tipo de situaciones. Lo que es muy cierto es que es una figura muy importante en el equipo económico, lo ha sido. El equipo económico tiene algunas figuras que no aparecen tan visibles, pero que son muy relevantes, puntales. Gerardo, el propio Massoyer ha dicho que las razones es por la negociación con UPM. El ministro de Economía en la diaria en algún punto relativiza, dice que para eso falta mucho. Y lo que quizás no aparece, y no sé si va a aparecer, es si hay además razones políticas de posicionamiento político. Porque, bueno, allí han habido diferencias dentro del equipo económico. La proyección del presidente del Banco Central, Mario Vergara, y quizás las aspiraciones, digo quizás porque no las ha desmentido, pero tampoco las ha confirmado, del propio ministro de Economía, Danilo Astori, no sé en qué punto generan una situación de conflicto dentro de su propio equipo. Por eso te digo... todavía falta saber elementos. Digamos, nos tenemos que manejar con mucha cautela. Es una decisión importante por la relevancia de la figura de Massoyer en el equipo económico. Arriba de la mesa pueden haber muchas hipótesis y esa es una. En el equipo económico, esa solidez, esa consistencia que se veía cuando, bueno, todos estaban encolumnados fuertemente atrás del ministro Astori. Bien, en el último tiempo ha tenido algunas señales, no de resquebrajamiento, pero sí de una mayor laxitud. Y esto, bueno, puede ser interpretado como que por primera vez en el equipo económico han habido señales de distintos proyectos políticos. Pero en verdad son todas conjeturas, son todas elucubraciones, no tenemos asidero, son hipótesis que no tienen por ahora evidencias empíricas que la puedan respaldar. Y después la situación
que se ha denunciado, que ha estado en la justicia, que la justicia tiene que tomar una decisión vinculada con el peón rural que denuncia castigos en un establecimiento agropecuario, en una estancia por parte del capataz, en complicidad también allí aparece, por lo menos en la investigación. Hay que ver cómo finaliza del propietario de esta estancia y todo lo que se ha debatido en el país en torno a esto, ¿no? Ese es un tema importantísimo y es un tema frente al que la sociedad toda, la república toda, debe rascar hasta el hueso y llevar el asunto a un esclarecimiento pleno. Si se confirmara que, primero, un peón rural en condiciones de extrema vulnerabilidad ha sido objeto de una pauta de trabajo que transgrede absolutamente la ley vigente. Se habla de 14 horas de trabajo. Y que luego, ante su justo reclamo del pago de horas extras, recibe como respuesta la amenaza por parte del patrón y luego un ataque feroz con evidencias físicas por parte del capataz, estaríamos realmente ante una situación muy grave que hay que marcar de manera ejemplarizante. Todos sabemos que el medio rural históricamente ha sido un medio en donde los trabajadores han tenido una situación de vulneración muy grande. ¿Por qué? Y bueno, porque ha sido muy difícil construir sindicatos rurales, muy difícil, porque en esas soledades el poder de los patrones y el poder de los capataces es un poder muchas veces fuerte. Se ha hablado, de hasta qué punto esta situación es una situación aislada o es una situación reiterada pero invisibilizada. Esto nos lleva a decir que, hay una nueva legislación que después de muchos años de planteado el problema, establece, por ejemplo, la necesidad de la aplicación de la ley de 8 horas en el medio rural. Hubo una discusión y se estableció. Y si hay un pacto para trabajar en algunas circunstancias más de las 8 horas, se tienen que pagar las horas extras como en cualquier otra actividad del país. Hay un sindicato de trabajadores rurales que está creciendo con muchas dificultades porque no es sencillo sindicalizar a un trabajador rural que muchas veces tiene un vínculo cotidiano, directo, un vínculo difícil con su patrón y con los capataces. Y hay una presencia del Estado que a través de la necesidad de fiscalizar ese tipo de situaciones tiene que hacerse mucho más presente. Y aquí las tres cosas son muy importantes para que este tipo de situaciones que nos están refiriendo, de confirmarse a la hipótesis de trabajo esclavo en el Uruguay, tengan firmeza. En primer lugar, la plena vigencia de la ley. Para lo cual se requiere la fiscalización del cumplimiento de la ley. En segundo lugar, y muy correlacionado con esto, la plena presencia del Estado, justamente para garantizar de que la ley se cumple y que no ocurren desbordes de esta naturaleza. Y tercero, y muy importante, que haya sindicatos fuertes que defiendan a los trabajadores y que ante situaciones de esta naturaleza, en primer lugar, denuncien. En segundo lugar, protejan, amparen a quien ha sido objeto de un trato tan vil. Y en tercer lugar, justamente generen condiciones para que esto no se vuelva a repetir. Quiero, sin embargo, destacar que las dos principales gremiales agropecuarias han hecho pronunciamientos muy categóricos, particularmente la Asociación Rural. Entonces, veo, por lo menos en las declaraciones, una voluntad para que este hecho de confirmarse en la justicia, tenga una respuesta ejemplarizante y que realmente eso que uno sabe, que en el medio rural ocurren cosas que desbordan la ley y desprotegen claramente a los trabajadores, no vuelvan a ocurrir.